Buenas tardes, grupo. Hoy vamos a continuar estudiando y aprendiendo todo lo referente a los textos argumentativos, ¿sí? Hoy nos vamos a enfocar precisamente en los recursos argumentativos, por lo cual ustedes van a tener que buscar sus fotocopias, su jueguito de fotocopias, y vamos a utilizar también la clase que está subida en el Classroom, ¿sí? Esta, ¿sí? Los recursos argumentativos son crear o producir un texto argumentativo y según las intencionalidades, o sea, para qué yo lo voy a utilizar, voy a necesitar recurrir a ciertos recursos. Son herramientas lingüísticas utilizadas en la argumentación para reforzar la postura del emisor ante un determinado tema. Por ejemplo, unos recursos son la ejemplificación, la analogía, los datos estadísticos. Ahora vamos a ver qué es cada uno. Hay diferentes tipos de recursos argumentativos o se pueden clasificar según si son argumentos emotivos afectivos, es decir, aquellos que pretenden generar empatía y convencer a través de las emociones y los sentimientos. Cuando yo apelo a una emoción o sentimiento del receptor, ¿sí? Alguna fibra sensible del ser humano, por ejemplo, mucho dolor, todos entendemos que esta situación es trágica. Ahí estoy apelando a algo emotivo o afectivo del receptor para que apoye o avale mi postura, ¿sí? Después hay argumentos que son racionales, ¿sí? Son aquellos que apelan a la capacidad de pensamiento lógico del receptor. Y estos serían, por ejemplo, la analogía, la pregunta retórica, ¿sí? Por ejemplo, la analogía sería cuando yo comparo una situación con otra. Igual, por ejemplo, un asesinato, al igual que una violación, son actos o hechos aberrantes que cometen personas sin ningún tipo de conciencia ni culpa. ¿Sí? Yo podría apelar a una analogía, que es una comparación de dos delitos graves, para apoyar alguna postura o algo que yo estoy afirmando, ¿sí? Bien. Después, vamos ahora sí a desarrollar, dice, luego se desarrollará el contenido propiamente dicho con la ayuda de determinados recursos o estrategias lingüísticas a fin de sostener la tesis o hipótesis, y estos serían los diferentes recursos argumentativos. Quiere decir esto que después, en la clase siguiente, ustedes van a tener que ir a buscar las fotocopias al kiosco 77, por ejemplo, o bajarlas desde aquí, para seguir avanzando, porque vamos a identificar en la clase siguiente ya sí algunos de estos recursos argumentativos en un texto argumentativo, valga la redundancia, ¿sí? Bien, la pregunta retórica. ¿Qué es la pregunta retórica? Es una pregunta que uno realiza sin la necesidad o sin el fin o la finalidad de ser respondida, simplemente se hace para hacer reflexionar al receptor. Por ejemplo, acá tenemos siempre un ejemplo abajo, ustedes lo tienen a la copia esta. La mitad de los niños son pobres en nuestro país. ¿No sería hora de que la clase política tome medidas para revertir esa situación y deje de preocuparse por lo que sucede en otro extremo del planeta? No estoy pidiéndole que el resto me conteste, sí, tenés razón. Simplemente es para que uno, al leerlo o al escucharlo, empiece a reflexionar acerca de esta realidad. La analogía recién le expliqué. Establece similitudes o semejanza entre dos elementos o situaciones que tienen puntos en común. En este recurso se explica algo desconocido a partir de algo que ya se conoce o es sabido por el auditorio o el receptor. Algunos conectores utilizados son tal como sí, así como es. Entonces yo uno una analogía con otra, una situación con otra. Así, por ejemplo, así como en Japón los trabajadores redoblan su trabajo con medida de protesta, aquí los trabajadores del tren deberían levantar los molinetes y extender los horarios de servicio para generarle pérdidas a la compañía.
Bien, continuamos. La cita de autoridad, como su nombre lo dice, se cita a un especialista o autoridad en el tema para reforzar o darle valor a la postura que uno tiene en su afirmación, ¿sí? Yo uso las palabras de otro y utilizo ciertos conectores para iniciar o introducir esa cita de autoridad, como por ejemplo, citando a, como afirma tal, etcétera, etcétera. Acá hay un ejemplo, dice, no podemos pretender que el actual presidente resuelva todos los problemas de la noche a la mañana. Hay cuestiones estructurales que llevan años revertir y para ello se necesita también la voluntad de los sectores más variados, no solo los políticos. Por ejemplo, los sindicatos, el empresariado y las universidades. Ya lo decía Aristóteles, la política es el arte de lo posible. Bien, continuamos con los datos estadísticos. Se brinda información numérica o estadísticas confiables que refuerzan y le dan mayor veracidad a la hipótesis que plantea el emisor. Por ejemplo, la emergencia alimentaria sigue siendo una amenaza a nivel mundial pese a que el planeta produce alimentos para el doble de la población. De acuerdo a la FOA, 113 millones de personas de 53 países experimentaron niveles elevados de inseguridad alimentaria en el 2018. Ejemplificación. Bien, se entiende con el nombre, sí da ejemplos, demuestra la hipótesis a partir de ejemplos. Existen muchas mujeres poderosas y exitosas en el ámbito de la política. Por caso, en la última década, la Argentina, Chile y Brasil tuvieron presidentas mujeres. Ejemplifica ahí. Después hay otro recurso que me faltó el ítem ahí, es el contraejemplo, que marca una excepción a la regla general para demostrar que una afirmación es falsa. Por ejemplo, dicen que a todos los argentinos les gusta el fútbol, pero no así, yo soy argentino y a mí no me gusta el fútbol. Y un contraejemplo. Por último, la generalización, como su nombre lo dice, generalizamos, ¿sí? Se presentan numerosos hechos particulares para compararlos y relacionarlos entre sí. Este recurso muestra que todo funciona de la misma manera. Ahí te da los conectores que introducen la generalización, generalmente, casi siempre, casi todos, bueno, en sí. Ejemplo, en lo general no encontramos mujeres ingenieras, ya que casi no hay mujeres estudiando dicha carrera, lo que puedo inferir que a las mujeres no les atrae la carrera de ingeniería. Bien, hasta ahora hemos venido estudiando los textos argumentativos en general, pero también existen diferentes variedades o tipos de textos argumentativos, cada uno con sus características y usos particulares. Por ejemplo, carta de lectores es una carta, justamente, por eso es texto epistolar, en la que el emisor se dirige al director de un diario o una revista para denunciar, opinar, agradecer, contar algo, invitar a alguien. ¿Sí? El destinatario va a ser cualquier lector del diario o esa revista. Bien, yo mando una carta al diario Río Negro, por ejemplo, y el diario tiene el derecho de recortarla, ponerle un título, formatearla, ¿sí? Y publicarla. Después, el artículo de opinión es, por ejemplo, el chateo no tiene la culpa, que es con el que hemos venido trabajando, eso es un artículo de opinión. Es un texto periodístico donde se representa un punto de vista o forma de pensar del autor sobre un tema actual. Y siempre llevan nombre y apellido del autor. La nota editorial o editorial es cuando el director de un diario o revista expone sus argumentos a favor o en contra de un tema determinado, por lo general polémico y actual. Son reconocibles porque están siempre en la parte superior o están en una sección determinada del diario o la revista. Por lo general es o el director el que escribe o es alguien asignado o un grupo de personas que representan a esa empresa. ¿Sí? Bien, también después la vamos a conocer. La crítica, la reseña crítica son justamente críticas que se hacen a películas, obras de teatro, programas televisivos, grupos, grupos artísticos, ¿sí? Después también vamos a aprender a hacerla aquí en lengua y literatura.
La publicidad y la propaganda es un tipo de texto argumentativo que tiene sus particularidades, porque tiene un mensaje visual y un mensaje verbal bastante más particular que el resto de los textos argumentativos, pero la finalidad es la misma, convencer al receptor.